Ella fue vendida como una mercancía para salvar a su familia de la ruina absoluta. Él la compró, no como esposa, sino como el más preciado de sus trofeos, esperando que se quedara quieta y en silencio en su jaula de oro. Pero nunca imaginó que el corazón de una mujer no es un objeto que se pueda poseer. Tampoco sospechó que los celos, un sentimiento que creía por debajo de él, serían el fuego que derretiría su alma congelada. El trato era simple, pero el precio sería un corazón que no sabía que tenía. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El nombre de Alejandro de la Vega era un susurro que congelaba la sangre en las salas de juntas más importantes del país. Era un titán, un hombre forjado en el hielo de una infancia solitaria y la ambición desmedida. Su imperio, de la Vega Holdings, era un monstruo con tentáculos en la construcción, la tecnología y las finanzas, y él lo gobernaba con una precisión quirúrgica y una falta total de emociones. El mundo para Alejandro era una ecuación, una serie de activos y pasivos. Las personas no eran diferentes. O eran útiles, o eran invisibles. Su rostro, cincelado como el de una estatua griega, rara vez mostraba algo más que una fría indiferencia. Sus ojos, de un gris tormentoso, parecían capaces de ver el alma de una persona y calcular su valor en el mercado. No tenía amigos, solo socios. No tenía amor, solo transacciones. El ático desde el que contemplaba la ciudad era tan grande, lujoso y vacío como su propio corazón. Esa mañana, mientras su asistente personal, Ricardo, un hombre nervioso de mediana edad que había aprendido a moverse a su alrededor como si pisara sobre cristales rotos, le presentaba el informe diario. Algo llamó la atención de Alejandro. No era una cifra millonaria ni una nueva adquisición. Era un nombre, Rossi Constructores. La empresa, una vez un pilar en el sector, se ahogaba en deudas. Estaba al borde de la bancarrota, una presa herida esperando el golpe de gracia. Normalmente, Alejandro habría ordenado a su equipo de adquisiciones que la devorara por una miseria y vendiera sus activos. Pero esta vez fue diferente. Recordaba a Eduardo Rossi, el fundador. Un hombre de la vieja escuela, lleno de orgullo y principios, un hombre que una vez, hace muchos años, se había negado a hacer negocios con el joven y despiadado Alejandro, llamándolo un tiburón sin alma. La memoria, lejos de enfadarle, le dibujó una sonrisa casi imperceptible y peligrosa en los labios. Ricardo, dijo con una voz tan suave que resultaba más amenazante que un grito. Quiero un informe completo sobre la familia Rossi. Todo. Sus finanzas personales, sus propiedades, sus deudas y sus miembros. Ricardo asintió, tragando saliva. Sabía que cuando el señor de la Vega se interesaba personalmente por algo, el resultado solía ser la aniquilación de alguien. Horas después, el informe estaba sobre su escritorio de caoba. Y allí, en la sección familiar, encontró la pieza que completaba su plan. Sofía Rossi. 24 años. Hija única. Graduada en Bellas Artes, un detalle que a Alejandro le pareció ridículamente inútil. La fotografía adjunta mostraba a una joven de belleza natural y serena. Tenía el cabello largo y castaño, con ondas suaves que caían sobre sus hombros. Sus ojos, de un color miel profundo, transmitían una calidez y una bondad que a Alejandro le resultaron extrañamente irritantes. Pero lo que más le llamó la atención fue la descripción de su carácter, leal, dedicada a su familia, con un fuerte sentido del deber. Era perfecta. El activo perfecto para su transacción final con Eduardo Rossi. Prepara una reunión con Eduardo Rossi. Hoy mismo, ordenó. Dile que tengo una propuesta que no podrá rechazar. Una que salvará su empresa y su legado. La llamada cayó como una bomba en la modesta oficina de Eduardo Rossi. El nombre de la Vega era sinónimo de depredador. ¿Qué podía querer el tiburón más grande del océano de un pez moribundo como él? Pero la desesperación era una soga al cuello, y Eduardo no tenía más opción que aceptar.
Esa tarde, se presentó en el imponente edificio de la Vega Holdings, sintiéndose pequeño y viejo. El despacho de Alejandro era un templo al poder y al dinero. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que parecía postrarse a sus pies. Alejandro no se levantó para recibirlo. Simplemente le señaló una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Señor Rossi, comenzó Alejandro, sin preámbulos. Sé que su empresa está al borde del abismo. Sus acreedores están a punto de despedazarlo. Su legado, el trabajo de toda su vida, se convertirá en polvo. Cada palabra era un golpe. Eduardo sintió la vergüenza quemarle en el pecho. Voy a ser directo, continuó Alejandro, juntando las yemas de sus dedos. Puedo salvarlo. Puedo absorber todas sus deudas, inyectar capital en su empresa y garantizar su supervivencia. Puede seguir al frente, mantener su nombre. Su legado estará a salvo. Eduardo lo miró con incredulidad y sospecha. ¿Y qué quiere a cambio? Nadie da algo por nada, y menos usted. Alejandro sonrió, una curva gélida en sus labios. Inteligente. El precio es simple, aunque no monetario. Se inclinó hacia adelante, y sus ojos grises se clavaron en los de Eduardo. Quiero a su hija. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Eduardo Rossi palideció, su corazón martilleando contra sus costillas. ¿Qué ha dicho? ¿Ha oído bien? Me casaré con su hija, Sofía. A cambio de su mano, su empresa vivirá. Rechace la oferta, y mañana por la mañana, personalmente me encargaré de que no quede ni un ladrillo de Rossi Constructores. Lo destruiré a usted y a todo lo que ha construido. La elección es suya. Eduardo se levantó, temblando de rabia y humillación. Es usted un monstruo. Mi hija no es una mercancía. En este mundo, todo tiene un precio, señor Rossi. Todo. La lealtad, el honor, el amor, y las hijas. Piénselo. La ruina total o un matrimonio ventajoso para ella. Vivirá una vida de lujos que usted ya no puede ofrecerle. No sea un necio sentimental. Le doy hasta mañana para darme una respuesta. Esa noche, la casa de los Rossi fue un velorio. Sofía encontró a su padre en su estudio, con la cabeza entre las manos, una figura rota. La empresa era el sueño de su vida, pero también la herencia de su abuelo, el sustento de cientos de familias. La idea de perderlo todo lo estaba matando. Con el corazón encogido, Sofía le preguntó qué pasaba. Con la voz quebrada, Eduardo le contó la propuesta de Alejandro de la Vega. Sofía escuchó en silencio, cada palabra un clavo en su ataúd. Conocía la fama de ese hombre. Un ser sin corazón, un acumulador de poder y riqueza. La idea de unirse a él la llenaba de un pavor helado. Pero entonces vio el rostro de su padre, surcado por la desesperación, la derrota. Vio el futuro de los empleados que la habían visto crecer. Vio el final de todo lo que amaba. Y en ese momento, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo haré, papá, dijo, su voz apenas un susurro, pero firme. Aceptaré. Me casaré con él. Por primera vez, Sofía se encontraba cara a cara con el hombre que había comprado su vida. La reunión tuvo lugar en el mismo despacho imponente, pero esta vez, ella estaba allí, sentada junto a su padre, sintiéndose como un cordero llevado al matadero. Alejandro de la Vega en persona era aún más intimidante que en las fotografías. Su presencia llenaba la habitación, un aura de poder y control que lo envolvía todo. Vestía un traje oscuro hecho a medida que parecía una segunda piel, y su mirada gris la recorrió de arriba abajo, no con interés, sino con la fría evaluación de un comprador examinando una adquisición. No había calidez en él, ni una pizca de humanidad. Era una máquina perfecta de calcular y poseer. Señorita Rossi, dijo, su voz era un murmullo profundo y resonante. Veo que su padre le ha explicado los términos de nuestro acuerdo. La palabra acuerdo sonó como un insulto. Sí, respondió Sofía, obligándose a mantener la voz firme y la mirada alta, aunque por dentro temblaba. No le daría la satisfacción de verla rota. Entonces supongo que está de acuerdo.
No era una pregunta. Era una afirmación. Alejandro deslizó un documento a través de la mesa, un contrato de matrimonio tan grueso como una novela. Estos son los detalles legales. Un acuerdo prenupcial estándar para proteger mis activos. Lo firmará ahora. Sofía miró el montón de papeles. No se trataba de proteger activos, se trataba de sellar su destino. Su padre hizo un movimiento para hablar, para protestar una vez más, pero una sola mirada de Alejandro lo silenció. Tomó la pluma que él le ofrecía. Sus dedos rozaron los de él por una fracción de segundo. La piel de Alejandro estaba fría, pero una extraña corriente, como una pequeña descarga eléctrica, recorrió el brazo de Sofía. Levantó la vista, sorprendida, y por un instante, vio una chispa de algo en sus ojos grises. No era emoción, era sorpresa. Una molestia casi imperceptible cruzó su rostro perfectamente controlado, como si una variable inesperada hubiera entrado en su ecuación. Él retiró la mano bruscamente. Firme, ordenó, su voz un poco más dura que antes. Sofía firmó en la línea de puntos, su caligrafía temblorosa traicionando su calma exterior. Con cada letra, sentía que firmaba su sentencia. Bien, dijo Alejandro, recogiendo el contrato. La boda será en 3 días. Será una ceremonia privada. No quiero un circo mediático. Después, se mudará a mi casa. Su padre recibirá la confirmación de la transferencia de fondos una vez que estemos legalmente casados. Se puso de pie, dando por terminada la reunión. Se acercó a ella, y por un momento, Sofía pensó que iba a decir algo más, algo personal. En cambio, se inclinó y su voz fue un susurro helado solo para ella. Bienvenida a la familia, señorita Rossi. O debería decir, señora de la Vega. Espero que entienda el valor de esta transacción. Un activo bien cuidado, como usted, siempre rinde mejores dividendos. No me decepcione. El insulto, envuelto en jerga de negocios, la golpeó con la fuerza de una bofetada. Él la veía exactamente como eso, un activo. Un objeto. Un ser humano no es un activo, señor de la Vega, replicó ella con una valentía que no sabía que poseía. Una de sus cejas se arqueó levemente. Una diminuta muestra de diversión o quizá irritación. Ya lo veremos, fue su única respuesta antes de darles la espalda y volver a su escritorio, despidiéndolos sin una palabra más. La boda fue tan fría e impersonal como él había prometido. Tuvo lugar en una notaría, con solo 2 testigos, empleados de Alejandro. Sofía llevaba un sencillo vestido blanco que había comprado su madre, un toque de normalidad en una situación surrealista. Alejandro vestía otro de sus trajes impecables. No le sonrió ni una vez. Intercambiaron los votos como si leyeran un contrato de arrendamiento. Cuando el notario dijo, puede besar a la novia, Alejandro se inclinó, y sus labios fríos apenas rozaron los de ella. Fue un beso sin pasión, sin ternura. Un sello en un documento. Un acto de posesión. Después de la ceremonia, un coche negro los llevó a la que sería su nueva casa. Si la palabra casa podía aplicarse a la gigantesca mansión de cristal y acero que se alzaba en la zona más exclusiva de la ciudad. Era más un museo que un hogar. Muebles de diseño, obras de arte carísimas en las paredes, todo en tonos de gris, negro y blanco. No había fotos familiares, ni desorden, ni rastro de vida. Era el reflejo perfecto de su dueño. Una empleada, la señora Elena, una mujer mayor de rostro severo, la recibió en la puerta. Señora de la Vega, bienvenida. El señor me ha dado instrucciones. Le mostraré su habitación. Sofía notó el énfasis en su habitación. Alejandro ni siquiera se molestó en acompañarla. Estaré en mi despacho. Tengo trabajo, dijo antes de desaparecer por un pasillo. La habitación de Sofía era enorme, con un ventanal que ofrecía una vista espectacular, un vestidor más grande que su antiguo apartamento y un baño de mármol. Era una jaula de oro, hermosa y vacía. Se sentó en el borde de la cama de sábanas de seda, sintiendo el peso de su nueva realidad aplastándola. Era la esposa de Alejandro de la Vega. Un nombre, un título, un objeto en su colección.
Esa noche, cenaron en un silencio sepulcral en un comedor tan grande que sus voces se perdían. Él no le preguntó por su día, ni por su familia. Habló de negocios por teléfono durante la mitad de la cena. Cuando terminaron, él simplemente se levantó. Buenas noches, dijo, y se fue a su ala de la mansión. Sofía se quedó sola, rodeada de un lujo que le resultaba asfixiante. La noche de bodas no existió. Él no fue a su habitación. No la buscó. Y aunque una parte de ella se sintió aliviada de no tener que enfrentarse a la intimidad física con ese hombre de hielo, otra parte se sintió profundamente humillada. Ni siquiera la deseaba como mujer. Era solo una pieza en su tablero de ajedrez. Los días se convirtieron en semanas. La rutina era monótona y solitaria. Alejandro se iba antes de que ella despertara y volvía mucho después de que ella se hubiera acostado. Vivían en la misma casa, pero en universos paralelos. Las únicas interacciones que tenían eran formales y breves. ¿Necesita algo?, le preguntaba él a veces, con el mismo tono que usaría para preguntarle a un empleado. No, gracias, respondía ella siempre. Se sentía invisible. Para combatir la soledad y la desesperación, Sofía intentó crear su propio mundo dentro de la jaula. Encontró un pequeño estudio de arte en un rincón de la casa y comenzó a pintar de nuevo. Los colores eran su única vía de escape. Pintaba paisajes que recordaba de su infancia, rostros llenos de emoción, todo lo que le faltaba en su vida actual. También pasaba horas en la biblioteca, un lugar que parecía ser el único con algo de alma en esa casa. Leía novelas, historias de amor y aventura que la transportaban lejos de su realidad. Un día, Alejandro volvió a casa antes de lo habitual. La encontró en la biblioteca, acurrucada en un sillón con un libro. Por un momento, se quedó mirándola desde el umbral, sin que ella se diera cuenta. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando su cabello y dándole un aspecto etéreo. Vio la expresión de concentración en su rostro, la pequeña sonrisa que se dibujaba en sus labios mientras leía. Era una imagen de paz y belleza que contrastaba violentamente con el ambiente estéril de su casa. Se sintió incómodo. Esa emoción, esa suavidad, no pertenecía a su mundo. Sofía, dijo, su voz rompiendo el silencio. Ella dio un respingo, asustada. El libro se le cayó al suelo. Señor de la Vega. Alejandro. No lo oí llegar. Se apresuró a recoger el libro. Él entró en la habitación y se detuvo frente a ella. ¿Qué lees? Una novela, respondió ella, mostrándole la portada. Orgullo y prejuicio. Él frunció el ceño. Fantasías románticas. Una pérdida de tiempo. A veces, las fantasías son lo único que nos mantiene cuerdos, replicó ella en voz baja. Él la miró fijamente, y de nuevo, ella sintió esa extraña intensidad en sus ojos. Se acercó un paso más. Sofía tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. El olor de su colonia, caro y masculino, la envolvió. En mi mundo, la cordura se mantiene con poder y control, no con cuentos de hadas, dijo, su voz era un murmullo grave. Extendió la mano y, con un dedo, rozó una de las páginas del libro que ella sostenía. El gesto fue tan inesperado que a Sofía se le aceleró el corazón. Tenga cuidado, Sofía. El mundo real no es como sus libros. Aquí, los hombres como Darcy no existen. Solo existen hombres como yo. Antes de que ella pudiera responder, se dio la vuelta y se fue, dejándola con el corazón desbocado y una extraña mezcla de miedo y una curiosidad que no se atrevía a admitir. El primer evento público al que debían asistir como matrimonio llegó un mes después. Era la gala anual de beneficencia de la ciudad, un evento al que acudía toda la élite. Alejandro le informó de ello esa misma mañana, de su manera habitual, como si le diera una orden de trabajo. Esta noche tenemos una gala. Esté lista a las 8. Le he dejado un vestido en su habitación. Cuando Sofía entró en su vestidor, encontró una caja de una marca de alta costura sobre la cama. Dentro, había un vestido de seda de color esmeralda.
Era espectacular, de corte elegante, pero con una espalda descubierta que llegaba casi hasta la cintura y un escote pronunciado. Era mucho más atrevido de lo que ella jamás habría elegido. Sintió que era otro acto de control, una forma de vestirla como a una muñeca, de exhibirla como su propiedad. Pero cuando se lo puso, tuvo que admitir que le quedaba perfecto. El color hacía resaltar sus ojos miel y la tela se ceñía a sus curvas de una forma que la hacía sentir a la vez poderosa y vulnerable. A las 8 en punto, bajó las escaleras. Alejandro la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro que le sentaba como un guante. Cuando la vio, sus ojos grises la recorrieron de pies a cabeza, y por primera vez, vio algo más que indiferencia en ellos. Vio una chispa de apreciación. Un brillo oscuro y posesivo que le erizó la piel. «Estás aceptable», dijo, aunque su mirada decía mucho más. Le ofreció el brazo. Su tacto, a través de la tela del smoking, era firme y cálido. Durante el trayecto en el coche, el silencio era tenso. Sofía podía sentir su mirada sobre ella. «¿Por qué este vestido?», preguntó ella, finalmente. «Porque quiero que todo el mundo sepa a quién perteneces», respondió él sin rodeos. «Quiero que vean lo que yo poseo». La gala era un mar de joyas, vestidos caros y sonrisas falsas. En cuanto entraron, todas las miradas se posaron en ellos. El temido Alejandro de la Vega y su misteriosa esposa. Él la guió por el salón con una mano firmemente colocada en la parte baja de su espalda, en la piel desnuda que dejaba el vestido. Su pulgar dibujaba círculos lentos, un gesto posesivo que la hacía estremecer. La presentaba a socios de negocios y rivales con la misma frase: «Les presento a mi esposa, Sofía». Y cada vez que lo decía, su mano la apretaba un poco más, como marcando su territorio. Sofía sonreía y asentía, jugando su papel a la perfección, aunque por dentro se sentía como un fraude. Estaba rodeada de gente, pero más sola que nunca. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del salón, un rostro familiar. Un rostro del pasado, de una vida que parecía de otra persona. Marco. Marco Alarcón. Había sido su mejor amigo en la universidad, y durante un tiempo, algo más. Su primer amor. Se habían distanciado cuando él se fue a estudiar un máster al extranjero. No se habían visto en años. Su corazón dio un vuelco. Marco la vio al mismo tiempo. Una enorme sonrisa iluminó su rostro, una sonrisa genuina y cálida que contrastaba con las máscaras que llevaban todos en esa sala. Se abrió paso entre la gente, dirigiéndose directamente hacia ella. «Sophie. No puedo creerlo. ¿Eres tú?». La forma en que dijo su apodo, con tanto cariño, fue como un bálsamo para su alma herida. «Marco, qué sorpresa», dijo ella, y por primera vez en semanas, su sonrisa fue real, radiante. «Volví a la ciudad hace un par de meses. Estás increíble. Más guapa que nunca». Él la abrazó brevemente, un abrazo de amigo, familiar y reconfortante. Alejandro, que había estado hablando con un banquero a un par de pasos, se giró al oír la risa de Sofía. Y lo que vio lo paralizó. Vio a su esposa, a esa mujer silenciosa y reservada que vivía en su casa, sonreír de una manera que él nunca había visto. Una sonrisa que le llegaba a los ojos, que iluminaba todo su rostro. Y esa sonrisa no era para él. Era para otro hombre. Un hombre que la estaba tocando, que tenía su mano en su brazo, que la miraba con una familiaridad que a Alejandro le revolvió las entrañas. Sintió una oleada de algo oscuro y caliente que le subió por el pecho. Era una sensación desconocida, salvaje, primitiva. Una furia irracional. No entendía qué era, pero era abrumadora. En un instante, estuvo a su lado. Su brazo rodeó la cintura de Sofía, atrayéndola bruscamente contra su cuerpo. El gesto fue tan posesivo que a Sofía se le cortó la respiración. «Cariño, no me vas a presentar a tu amigo», dijo Alejandro. La palabra cariño sonaba como una amenaza. Marco miró la mano de Alejandro en la cintura de Sofía, y luego a su rostro, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la confusión. «Marco, este es mi marido, Alejandro de la Vega»,
dijo Sofía, incómoda. Marco y yo fuimos a la universidad juntos. Alejandro extendió la mano, pero su apretón fue como un torno de acero. Su mirada sobre Marco era gélida. Un placer, dijo, aunque su tono dejaba claro que era todo lo contrario. No sabía que mi esposa tuviera amigos tan cercanos en la ciudad. La tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Marco, sintiéndose claramente intimidado, retrocedió un paso. Bueno, Sophie, fue genial verte. Quizá podamos tomar un café algún día y ponernos al día. Me temo que la agenda de mi esposa está bastante ocupada, interrumpió Alejandro, su voz era seda y veneno. Pero gracias por el interés. Era una despedida clara y contundente. Marco asintió, le dedicó una última mirada a Sofía, una mezcla de preocupación y tristeza, y se alejó. En cuanto Marco desapareció entre la multitud, Alejandro se inclinó hacia el oído de Sofía. Su aliento cálido contra su piel le provocó un escalofrío. Nos vamos. Ahora. Sin esperar respuesta, la agarró del brazo, no con delicadeza, y la sacó del salón, ignorando las miradas curiosas. El viaje de vuelta a casa fue en un silencio denso y ominoso. Sofía no se atrevía a hablar. Podía sentir la furia que emanaba de Alejandro. Él miraba por la ventana, pero ella sabía que no veía nada. Su mandíbula estaba apretada y los nudillos de la mano que descansaba en su rodilla estaban blancos. En cuanto el coche se detuvo frente a la mansión, él salió y le abrió la puerta, sacándola del coche con una urgencia que la asustó. La arrastró dentro de la casa, cerrando la puerta de un portazo que resonó en el vestíbulo silencioso. ¿Quién era ese hombre?, espetó, su voz era un trueno contenido. La soltó y empezó a caminar de un lado a otro como un león enjaulado. Te lo dije, un amigo de la universidad, empezó a decir ella, pero él se giró y la fulminó con la mirada. No me tomes por estúpido, Sofía. La forma en que te miraba, la forma en que le sonreías. Nunca te he visto sonreír así. Estaba perdiendo el control. El frío y calculador Alejandro de la Vega estaba perdiendo los estribos, y todo su autocontrol se estaba desmoronando. Era un amigo, Alejandro. No lo había visto en años. Me alegré de verlo, eso es todo, intentó razonar ella, aunque su corazón latía con fuerza por el miedo. No quiero que vuelvas a verlo, gritó él, acercándose a ella hasta que la acorraló contra la pared. Apoyó ambas manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Podía ver el fuego en sus ojos grises. No quiero que nadie te mire así. Nadie te toca. Nadie te hace sonreír de esa manera. ¿Entiendes? Estaba abrumada por su intensidad. El hombre de hielo se había derretido, pero debajo no había agua, sino lava ardiente. Tú no eres mi dueño, Alejandro, susurró ella con un hilo de voz, desafiante. Te equivocas, rugió él. Te compré. Eres mía. Todo de ti es mío. Y entonces, en un arrebato de esa emoción salvaje que no podía nombrar pero que lo consumía, bajó la cabeza y la besó. No fue un beso tierno. Fue un beso furioso, posesivo, desesperado. Un beso que no pedía, sino que tomaba. Sus labios se estrellaron contra los de ella, reclamando su boca con una urgencia brutal. Sofía se quedó paralizada por la sorpresa, pero luego, el beso cambió. La furia se mezcló con algo más, una desesperación casi palpable, como si temiera perderla, como si estuviera tratando de marcarla como suya de la única manera que sabía. Su mano se enredó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras la otra la sujetaba firmemente por la cintura, pegando su cuerpo al de él. Por un instante, en medio del shock y el miedo, Sofía sintió una corriente eléctrica recorrerla. El cuerpo de él era duro y caliente contra el suyo. El beso, a pesar de su dureza, era extrañamente adictivo. Cuando finalmente se apartó, ambos estaban sin aliento. Los ojos de Alejandro estaban oscuros, llenos de una confusión que reflejaba la de ella. Parecía tan sorprendido por su propia reacción como ella. La miró a los labios, ahora hinchados por su beso, y luego a los ojos. Dio un paso atrás,
como si se hubiera quemado. No vuelvas a provocarme así, Sofía, dijo con voz ronca, casi un susurro. Se dio la vuelta y subió las escaleras hacia su despacho, dejándola sola en el vestíbulo, temblando, con el sabor de su beso en los labios y el corazón latiendo desbocado en el pecho. La jaula de oro acababa de volverse mucho más pequeña y peligrosa, porque el guardián, el hombre con el corazón de hielo, acababa de descubrir el fuego. Y ese fuego eran los celos. La mañana siguiente al beso fue como caminar sobre una fina capa de hielo que amenazaba con romperse a cada paso. Un silencio denso y cargado de electricidad llenaba la enorme mansión. Sofía bajó a desayunar y encontró a Alejandro ya sentado en la cabecera de la larga mesa del comedor, leyendo una tableta con una expresión impenetrable. Llevaba un traje gris oscuro, su armadura de siempre, como si la noche anterior no hubiera ocurrido, como si esa explosión de furia y pasión hubiera sido solo una pesadilla de ella. No levantó la vista cuando ella se sentó en el extremo opuesto, a una distancia que parecía insalvable. La señora Elena sirvió el desayuno en un silencio reverencial, como si temiera perturbar a las bestias dormidas. Sofía intentó comer, pero la comida se le hacía una bola en el estómago. El recuerdo de los labios de Alejandro sobre los suyos, la dureza de su cuerpo contra el de ella, la sensación de estar atrapada y, por un aterrador segundo, de no querer escapar, la perseguía. Él era un monstruo, se repetía a sí misma. Un hombre cruel y controlador que la había comprado. Pero el beso había sido algo más que crueldad. Había habido desesperación, una posesividad tan cruda que era casi una forma de adoración retorcida. Hoy tienes una cita a las 10, dijo él de repente, sin apartar los ojos de la pantalla. Su voz era fría, profesional, borrando cualquier rastro de la noche anterior. ¿Una cita?, preguntó ella, confundida. Con mi estilista personal. Y después con un comprador. Necesitas un guardarropa adecuado para tu posición. La ropa que trajiste de casa de tu padre es insuficiente. El insulto velado la golpeó. Era otra forma de control, de borrar a la antigua Sofía y moldearla a su imagen y semejanza. Mi ropa está perfectamente bien, replicó ella, con más firmeza de la que sentía. Por primera vez, él levantó la vista. Sus ojos grises se encontraron con los de ella a través de la mesa, y la intensidad de su mirada la hizo encogerse por dentro. Tú eres mi esposa. Tu apariencia es un reflejo de mí. No es una sugerencia, Sofía. Es una orden. El chofer te estará esperando. Se levantó, dobló la servilleta con precisión y la dejó sobre la mesa. Antes de irse, se detuvo un momento a su lado. Se inclinó, y su voz fue un susurro que solo ella pudo oír, cargado de una advertencia helada. Y sobre la noche anterior, que no vuelva a ocurrir. No me provoques. No te gustará el resultado. Y con eso, se fue, dejándola sola con la humillación y una rabia impotente. Pasó el día como un autómata, dejándose vestir y medir por extraños que la trataban con una deferencia que la enfermaba. Le compraron ropa por valor de lo que su familia ganaba en un año. Vestidos, zapatos, joyas, más barrotes para su jaula dorada. Cuando volvió a casa, las bolsas de las marcas más caras del mundo llenaban su vestidor. Se sintió vacía. Se refugió en su estudio de arte, el único lugar donde podía ser ella misma. Desplegó un lienzo en blanco y empezó a mezclar colores, pero no pintó paisajes ni flores. Pintó una tormenta. Un cielo gris y violento, con un único relámpago que lo partía en dos. Era él. Era lo que sentía por dentro. Mientras tanto, en su rascacielos de cristal, Alejandro no podía concentrarse. La imagen de Sofía sonriendo a ese tal Marco se repetía en su mente como una película en bucle. Y peor aún, el recuerdo del beso. El sabor de sus labios, la suavidad de su piel, la forma en que su cuerpo había encajado contra el suyo. Había perdido el control. Él, Alejandro de la Vega, el hombre que controlaba mercados y destinos, había sido reducido a un animal primitivo por una sonrisa y un par de ojos color miel. La sensación era intolerable. Ricardo llamó a su asistente a través del intercomunicador. Quiero que investigues a un hombre. Marco Alarcón.
Arquitecto. Averigua todo sobre él. Su carrera, sus finanzas, su vida personal. Todo. Lo quiero en mi escritorio para mañana. El miedo a perder algo que ni siquiera sabía que quería era un veneno que se extendía por sus venas. Si Sofía quería sonrisas, él se aseguraría de que no hubiera nadie más en el mundo a quien pudiera sonreír. Los días siguientes fueron una guerra fría. Se evitaban, pero la presencia del otro era una constante en la casa. Alejandro empezó a volver a casa más temprano, una anomalía que no pasó desapercibida para el personal. A veces, la encontraba en la biblioteca y se quedaba observándola desde la puerta, sin decir nada. Otras veces, pasaba por delante de su estudio de arte y la oía tararear una canción suave mientras pintaba. Cada pequeño detalle de su existencia en su casa era como una gota de agua sobre una piedra, erosionando lentamente sus defensas. Una noche, Sofía estaba hablando por teléfono con su madre. Se reía de algo que su madre le contaba, una risa genuina y liberadora. No se dio cuenta de que Alejandro había entrado en la habitación y la estaba observando, apoyado en el marco de la puerta. La vio relajada, feliz, y sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la envidia. Él nunca la había oído reír así. Cuando ella colgó el teléfono, se dio la vuelta y se sobresaltó al verlo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó, nerviosa. Lo suficiente, dijo él, acercándose. ¿Buenas noticias? Solo hablaba con mi madre. Mi padre está mucho mejor. La empresa se está recuperando gracias a tu inversión. Quería darte las gracias. La última parte le costó decirla. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver las diminutas motas de plata en sus iris grises. No lo hice por él, Sofía. Lo hice para conseguirte a ti. No confundas una transacción con un acto de caridad. Nunca lo hago, respondió ella con frialdad. Sé exactamente lo que soy para ti. Un activo. Una posesión. Me alegro de que lo entiendas, dijo él, su voz era un murmullo bajo. Extendió una mano y, con el dorso de los dedos, le rozó la mejilla. El contacto fue eléctrico. Sofía contuvo la respiración. Y como mi posesión más valiosa, continuó, su pulgar ahora trazando la línea de su mandíbula, espero que te comportes como tal. Sin sonrisas para otros hombres. Sin secretos. Tu lealtad me pertenece. Mi lealtad no estaba en el contrato, susurró ella, desafiante, aunque su cuerpo traidor temblaba ante su toque. Una sonrisa peligrosa se dibujó en los labios de él. Entonces tendremos que añadir un anexo. Se inclinó como si fuera a besarla de nuevo. Sofía cerró los ojos, preparándose para el impacto, una mezcla de miedo y una anticipación que la avergonzaba. Pero el beso nunca llegó. Cuando abrió los ojos, él ya se había alejado y la miraba con una expresión divertida y cruel. Buenas noches, esposa, dijo, y se fue. Sofía se quedó allí, temblando de rabia y humillación. Estaba jugando con ella. Y lo peor era que una parte de ella estaba empezando a reaccionar a su juego. Al día siguiente, Ricardo le entregó a Alejandro el informe sobre Marco Alarcón. Era un arquitecto joven y brillante, a punto de lanzar su propia firma con 2 socios. Tenían un proyecto importante entre manos, uno que podría lanzar sus carreras, el diseño de un nuevo centro cultural para la ciudad. El concurso estaba a punto de cerrarse. Alejandro leyó el informe con una sensación de fría satisfacción. Sabía exactamente dónde golpear. Hizo un par de llamadas. Habló con el concejal de urbanismo, un hombre que le debía varios favores. Habló con el presidente del banco que iba a financiar el proyecto. No hizo amenazas directas. No era su estilo. Simplemente expresó sus preocupaciones sobre la falta de experiencia de la nueva firma, sugirió que un competidor más establecido sería una apuesta más segura. Plantó la semilla de la duda. Unos días después, Sofía recibió una llamada. Era Marco. Su voz sonaba destrozada. Sophie, no sé qué ha pasado. Lo teníamos. El proyecto era nuestro. Y de repente, de la noche a la mañana, nos han retirado la financiación.
El ayuntamiento ha reabierto el concurso. Estamos arruinados antes de empezar. A Sofía se le heló la sangre. Sabía, con una certeza absoluta y aterradora, quién estaba detrás de esto. No podía ser una coincidencia. Esa noche, esperó a Alejandro en su despacho. No se sentó. Se quedó de pie en medio de la habitación, con los brazos cruzados, sintiendo una furia como nunca antes había experimentado. Cuando él entró, la miró con sorpresa. Sofía. ¿Necesitas algo? ¿Cómo has podido?, espetó ella, su voz temblando de rabia. ¿De qué hablas? ¿Marco Alarcón? ¿La firma de arquitectura? ¿El proyecto del centro cultural? No finjas que no sabes nada. Lo has destruido. Él ni siquiera se inmutó. Dejó su maletín sobre el escritorio y se sirvió un whisky. Ah, eso. Simplemente hice una observación de negocios. Su firma no estaba preparada para un proyecto de esa envergadura. Le he hecho un favor al mercado. No mientas, gritó ella, avanzando hacia él. Lo hiciste por celos. Porque no soportaste verme sonreír con otro hombre. Eres un monstruo patético y controlador. Él bebió un sorbo de su whisky, observándola por encima del borde del vaso. Sus ojos eran dos esquirlas de hielo. Llámalo como quieras. Celos. Protección de mis activos. El resultado es el mismo. Él ya no es un problema. No volverá a acercarse a ti. Y me das asco, gritó ella, las lágrimas de frustración y rabia corrían por sus mejillas. Creí que eras un hombre sin corazón, pero me equivocaba. Tienes uno, y es negro y podrido. Se dio la vuelta para irse, pero él la agarró del brazo, su fuerza era ineludible. Ten cuidado con lo que dices, Sofía. Suéltame, forcejeó ella. Te odio. Ojalá nunca te hubiera conocido. La dureza de sus palabras pareció golpearlo. Por un instante, vio un destello de algo en sus ojos. Dolor. ¿Arrepentimiento? Pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por su máscara de fría indiferencia. La soltó bruscamente. El sentimiento es mutuo. Ahora, sal de mi despacho. Tengo trabajo que hacer. Sofía huyó de allí, con el corazón roto. No por Marco, sino por la confirmación de la clase de hombre con el que se había casado. No había redención para él. Era un ser tan oscuro y retorcido como ella había temido. La brecha entre ellos se convirtió en un abismo. Apenas se hablaban. Compartían una casa, pero vivían en mundos separados por un océano de resentimiento. Sofía se sumergió por completo en su pintura, creando obras oscuras y turbulentas que reflejaban su estado de ánimo. Alejandro se enterró en el trabajo, trabajando hasta horas inhumanas, como si intentara escapar de los fantasmas que habitaban su propia casa. Una tarde, un par de semanas después de su pelea, él la sorprendió con un anuncio. Prepara las maletas. Nos vamos a Italia en 2 días. Sofía lo miró con desconfianza. ¿Italia? ¿Por qué? Tengo negocios en Florencia. Y después, pasaremos una semana en mi villa en la Toscana. Hay una importante cena de negocios con un posible socio, y necesito que estés allí. Como mi esposa. La idea de pasar una semana a solas con él en un lugar aislado era aterradora. ¿Y si me niego a ir? Él se acercó, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy informando. Eres la señora de la Vega. Y harás lo que yo te diga. Empieza a acostumbrarte. El viaje en su jet privado fue tenso. No intercambiaron más de 10 palabras. Sofía miraba por la ventana, viendo las nubes pasar, sintiéndose tan a la deriva como ellas. Aterrizaron en un pequeño aeropuerto privado cerca de Florencia y un coche los llevó a través de la campiña toscana. A pesar de su angustia, Sofía no pudo evitar maravillarse con la belleza del paisaje. Colinas verdes salpicadas de cipreses, viñedos bañados por el sol dorado, antiguas casas de piedra. Era como salir de una pintura del Renacimiento. La villa era impresionante.
Una antigua casa de campo restaurada con un gusto exquisito, rodeada de jardines y con una piscina infinita que parecía fundirse con el paisaje. Era un paraíso. Un paraíso en el que estaba atrapada con el diablo. Esta será tu habitación, dijo él, mostrándole una suite espaciosa con un balcón que daba a los viñedos. De nuevo, habitaciones separadas. Una parte de ella se sintió aliviada. La cena de negocios era esa misma noche. Alejandro le había dejado un vestido sobre la cama. Era de color rojo sangre, de seda, largo y con una abertura lateral que subía por el muslo. Era aún más atrevido que el vestido esmeralda. Se sentía como una ofrenda preparada para el sacrificio. Cuando bajó, él la esperaba en la terraza. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Alejandro llevaba un traje claro, sin corbata, con la camisa abierta en el cuello. Se veía más relajado, casi humano. Cuando la vio, se quedó sin palabras por un momento. Sus ojos recorrieron su figura con una intensidad que la hizo sonrojar. Rojo, dijo en voz baja. Un color peligroso. Quizás me siento peligrosa esta noche, replicó ella, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Él sonrió, una sonrisa genuina y fugaz que le transformó el rostro. Me gusta el peligro. Durante la cena con su posible socio, un industrial alemán llamado Klaus, Sofía desempeñó su papel a la perfección. Habló de arte, de cultura, sonrió en los momentos adecuados. Klaus quedó encantado con ella. Alejandro la observaba durante toda la cena y ella podía sentir el peso de su mirada, una mezcla de orgullo y posesividad. Después de que el socio se fuera, se quedaron solos en la terraza, bajo un manto de estrellas. El aire estaba perfumado con el aroma de los jazmines y la lavanda. El silencio entre ellos ya no era hostil, sino expectante. Lo has hecho bien esta noche, dijo él, rompiendo el silencio. Klaus estaba impresionado. Solo hice lo que me ordenaste, respondió ella, aunque su tono ya no tenía la misma dureza. No. Hiciste más que eso. Fuiste encantadora. Inteligente. Elegante. Se acercó a ella y se detuvo a su lado, mirando el paisaje iluminado por la luna. La Toscana te sienta bien. Te ves, en paz. Es difícil no estarlo en un lugar como este, admitió ella. A veces me pregunto cómo sería si las cosas fueran diferentes. Si nos hubiéramos conocido de otra manera. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Él se giró para mirarla. La luz de la luna suavizaba sus rasgos duros. ¿Y cómo te imaginas que habría sido? No lo sé. Quizás, podríamos haber sido amigos. Él soltó una risa corta y amarga. Yo no tengo amigos, Sofía. Y nunca podría ser solo tu amigo. Dio un paso más cerca. Ahora estaban a apenas unos centímetros de distancia. Él levantó una mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su piel. El gesto fue sorprendentemente tierno. Desde el momento en que vi tu fotografía en ese informe, supe que no podía haber nada simple entre nosotros. Despertaste algo en mí. Algo que no entendía. Algo que me hizo querer poseerte, protegerte y... Se calló, como si no se atreviera a decir la palabra. Y me asustó, terminó en un susurro. Sofía lo miraba, con el corazón desbocado. Era la primera vez que le mostraba una grieta en su armadura, una pizca de vulnerabilidad. Tú también me asustas, Alejandro. Lo sé, dijo él, su voz era ronca. Pero esta noche, aquí, ¿podemos olvidar quiénes somos? ¿Podemos olvidar el contrato, el trato, el odio? Solo por esta noche. Su mano se deslizó desde su mejilla hasta su nuca, sus dedos enredándose en su cabello. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse. Pero ella no se movió. Estaba hipnotizada por la honestidad en sus ojos, por la promesa de una tregua en su guerra personal. Cuando sus labios se encontraron, fue completamente diferente al primer beso. No había furia, ni posesividad. Fue un beso lento, exploratorio, lleno de una pregunta silenciosa. Él la besó con una ternura que ella no creía que poseyera,
como si estuviera saboreando algo precioso y frágil. Sofía le devolvió el beso, su cuerpo relajándose contra el de él, sus manos subiendo hasta su pecho. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado. Él la atrajo más cerca, su brazo rodeando su cintura, eliminando el último espacio entre ellos. Ella podía sentir los latidos de su corazón, rápidos y fuertes, a juego con los suyos. Cuando se separaron en busca de aire, apoyaron sus frentes una contra la otra. Sofía, susurró él, su aliento cálido contra sus labios. Era la primera vez que decía su nombre con algo que sonaba a reverencia. Sin decir una palabra más, la tomó de la mano y la guió hacia el interior de la villa. No la llevó a la habitación de ella, sino a la suya. La habitación era grande y masculina, dominada por una enorme cama con dosel. La luz de la luna se filtraba por las puertas del balcón, bañando la estancia en una luz plateada. Se detuvieron en medio de la habitación, mirándose a los ojos. Todo el resentimiento, toda la ira, parecían haberse disuelto en el aire toscano. En ese momento, no eran un magnate y su esposa comprada. Eran solo un hombre y una mujer, atraídos por una fuerza innegable. Él le acarició la mejilla de nuevo. «Eres tan hermosa», murmuró. «Y tan exasperantemente testaruda». «Y tú eres un arrogante insufrible», respondió ella con una media sonrisa. «Lo sé», admitió él, y su sonrisa coincidió con la de ella. «Pero esta noche, quiero ser solo tuyo. Y quiero que tú seas solo mía». «¿Puedes hacer eso, Sofía? ¿Puedes ser mía, de verdad, solo por esta noche?» Ella no respondió con palabras. Se puso de puntillas y lo besó de nuevo, una respuesta que era más elocuente que cualquier sí. Él la levantó en brazos, como si no pesara nada, y la llevó a la cama. La depositó suavemente sobre las sábanas de seda. Se cernió sobre ella, apoyándose en sus codos, su mirada recorriendo cada centímetro de su rostro. «Dime que te detengas si es lo que quieres», dijo con voz ronca, dándole una última oportunidad para cambiar de opinión. «No te detengas», susurró ella. Y él no lo hizo. Esa noche, bajo el cielo estrellado de la Toscana, el corazón de hielo de Alejandro de la Vega no solo se derritió, sino que se incendió. Y en el calor de esa llama, Sofía descubrió que incluso en la oscuridad más profunda, podía nacer una pasión tan brillante como el sol italiano. Pero mientras ellos encontraban una tregua en su paraíso temporal, las sombras que Alejandro había creado en su mundo de negocios comenzaban a alargarse. Un rival que había estado esperando en silencio, un hombre llamado Víctor Ordóñez, a quien Alejandro había humillado y casi arruinado años atrás, había visto las noticias de su matrimonio. Y en la hermosa esposa del magnate, vio la grieta perfecta en la armadura de su enemigo. Vio una debilidad. Vio un objetivo. La mañana siguiente, mientras Alejandro y Sofía despertaban en los brazos del otro, sintiendo una extraña y nueva sensación de paz, a miles de kilómetros de distancia, Ordóñez hacía una llamada. «Quiero que vigilen cada uno de sus movimientos», dijo a su jefe de seguridad. «Especialmente los de ella. Quiero saber dónde va, con quién habla, qué le gusta. Encuentren su punto débil. El gran Alejandro de la Vega por fin tiene algo que perder. Y yo voy a ser quien se lo arrebate». La tregua en la Toscana estaba a punto de terminar, y la guerra que se avecinaba sería mucho más peligrosa que cualquier batalla de negocios. Porque esta vez, el activo más valioso de Alejandro no era una empresa, sino una mujer. Y el precio de perderla sería su propia alma. Los días que siguieron en la Toscana fueron como vivir en un sueño. La tregua de una noche se extendió, convirtiéndose en una frágil paz tejida con miradas robadas, roces accidentales y silencios que ya no eran incómodos, sino llenos de posibilidades. Sofía descubrió a un Alejandro que no conocía. Un hombre que sonreía al ver el sol de la mañana, que sabía el nombre de cada flor en el jardín de la villa y que la escuchaba hablar de su pasión por el arte con una atención que la desarmaba. Él, por su parte, descubrió en Sofía una fuerza y una alegría que eran como un manantial en su desierto emocional. La veía reír mientras perseguía mariposas en el jardín, la observaba concentrada mientras dibujaba el paisaje en un cuaderno, y sentía como las murallas de hielo alrededor de su corazón se agrietaban un poco más cada día.
Dormían en la misma cama, pero al principio con una distancia respetuosa. Sin embargo, cada noche, la gravedad de sus cuerpos los acercaba un poco más, hasta que una mañana despertaron enredados, la cabeza de ella sobre el pecho de él, su brazo rodeándola protectoramente. Ninguno de los dos dijo nada, pero el gesto se convirtió en su nueva normalidad. Una tarde, mientras paseaban por un viñedo cercano, él tomó su mano. El gesto fue tan natural que Sofía entrelazó sus dedos con los de él sin pensarlo. Nunca había traído a nadie aquí, dijo él en voz baja, mirando las hileras de vides que se extendían hasta el horizonte. ¿Por qué a mí?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Él se detuvo y se giró para mirarla. La luz dorada del atardecer bañaba su rostro, suavizando sus facciones. Porque eres la única que ha conseguido que este lugar no se sienta como otra de mis propiedades, sino como un hogar. Su confesión la dejó sin aliento. Vio una sinceridad en sus ojos grises que nunca antes había visto. Impulsada por una emoción que ya no podía negar, se puso de puntillas y lo besó suavemente. Él le devolvió el beso, una caricia lenta y profunda que hablaba de gratitud y de un anhelo que iba más allá del simple deseo físico. La última noche en la villa fue mágica. Cenaron en la terraza, a la luz de las velas, y por primera vez hablaron de sus pasados. Él le contó sobre su infancia solitaria, criado por tutores en una casa enorme y vacía, con un padre que solo se preocupaba por los negocios. Ella le habló de su familia unida, de sus sueños de abrir una pequeña galería de arte. Tuve que convertirme en un tiburón para sobrevivir en el océano en el que mi padre me arrojó, admitió él, su voz teñida de una vieja tristeza. Pero a veces me pregunto si en el proceso me convertí en el monstruo que todos creen que soy. Yo no creo que seas un monstruo, Alejandro, dijo ella, poniendo su mano sobre la de él. He visto al hombre que se esconde detrás de la máscara. Y ese hombre no es un monstruo. Él levantó su mano y besó sus nudillos, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Cuando regresemos, las cosas serán diferentes, Sofía. Te lo prometo. Pero las promesas hechas en un paraíso son difíciles de mantener en el mundo real. Cuando regresaron a la ciudad, la fría realidad los golpeó. La mansión, que por una semana había estado olvidada, los recibió con su silencio imponente. Sin embargo, algo había cambiado. Esa noche, cuando él se dirigía a su propia ala de la casa por costumbre, ella lo detuvo. Alejandro. Él se giró. No quiero volver a dormir sola, dijo ella en voz baja, con las mejillas sonrojadas. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por el rostro de Alejandro. Se acercó a ella, la tomó en brazos y la llevó a su habitación. Nunca más volverás a dormir sola, mi esposa, susurró contra sus labios antes de besarla. Comenzaron a construir una nueva rutina. Él empezó a delegar más en el trabajo, a volver a casa a una hora razonable. Cenaban juntos todas las noches, no en el comedor formal, sino en la cocina más acogedora. Hablaban de su día, compartían ideas, se reían. Sofía llenó la casa de flores frescas y empezó a colgar algunos de sus cuadros en las paredes grises, dándole vida y color al mausoleo. La señora Elena, la severa ama de llaves, los observaba con una pequeña sonrisa. La casa por fin tenía un alma. Su relación se profundizaba cada día. Descubrieron una química explosiva, no solo en la cama, sino también fuera de ella. Él la desafiaba intelectualmente, ella suavizaba sus bordes afilados. Una noche, mientras veían una película acurrucados en el sofá, ella se rió de un chiste tonto. Él la miró, fascinado. Me encanta tu risa, dijo, como si pensara en voz alta. Podría pasarme la vida entera escuchándote reír. Ella se sonrojó de placer. ¿De verdad? El gran Alejandro de la Vega, disfrutando de algo tan simple. Él la atrajo más cerca, su expresión seria. Tú no eres simple, Sofía. Eres extraordinaria. Y haces que mi mundo, que siempre ha sido en blanco y negro, se llene de colores. Le besó la frente, el pelo, los ojos, con una devoción que la conmovió hasta las lágrimas. Sin embargo, mientras ellos construían su burbuja de felicidad, las sombras se movían en la periferia.
Víctor Ordóñez había estado recibiendo informes diarios sobre la pareja. Sabía de su viaje a Italia, había visto las fotos de los paparazzi que los captaron paseando de la mano. Vio el cambio en Alejandro. El hombre de hielo se estaba derritiendo, y Ordóñez sabía que un hombre enamorado es un hombre vulnerable. Su plan ya no era solo arruinarlo, era destruirle el alma. Y Sofía era la clave. Ordóñez era un hombre paciente. Empezó a moverse sutilmente. Usando una empresa fantasma, compró la pequeña galería de arte que estaba al lado del estudio donde Sofía tomaba clases de cerámica 2 veces por semana. Se presentaba allí como el nuevo propietario, un amable coleccionista de arte llamado Señor V, interesado en promover a nuevos talentos. Un día, cuando Sofía salía de su clase, él la abordó. Era un hombre de mediana edad, de aspecto distinguido y sonrisa afable. «Disculpe, ¿usted es Sofía Rossi?», preguntó, fingiendo leer su nombre en una lista. «Sofía de la Vega ahora», corrigió ella. «Ah, por supuesto. Perdone la intromisión, soy Víctor, el nuevo dueño de la galería de al lado. He visto algunos de sus trabajos a través de su profesora. Tiene un talento excepcional. Me encantaría que considerara exponer algunas de sus piezas en mi galería». Sofía se quedó sorprendida y halagada. Era su sueño. «Yo, no lo sé. Es muy amable, pero no creo que esté a ese nivel». «Tonterías», dijo él con una risa encantadora. «Déjeme invitarla a un café y hablamos. Sin compromisos. Solo una charla entre amantes del arte». Sofía dudó. Alejandro le había advertido que tuviera cuidado, pero este hombre parecía inofensivo, y la oferta era demasiado tentadora. «Está bien», aceptó. Se sentaron en una cafetería cercana. Ordóñez fue el perfecto caballero. Habló de arte con conocimiento y pasión, la elogió, la hizo sentir vista y valorada como artista. No mencionó a Alejandro ni una sola vez. Cuando se despidieron, ella se sentía eufórica. Esa noche, le contó a Alejandro sobre la oferta. Su reacción fue inmediata y alarmante. «¿Cómo se llama este hombre?», preguntó, su tono repentinamente frío. «Víctor». No me dijo su apellido. «Es el nuevo dueño de la galería, Renacer». Alejandro se puso pálido. Se levantó y fue a su despacho. Unos minutos después, volvió con una foto en su tableta. «¿Es este hombre?». Sofía miró la foto. Era él. «Sí, es él». «¿Lo conoces?». «Su nombre es Víctor Ordóñez», dijo Alejandro, su voz era un gruñido bajo y peligroso. «Y es mi peor enemigo. Un hombre al que casi destruí hace 10 años y que juró vengarse». A Sofía se le heló la sangre. «No, no puede ser. Fue tan amable. Es una serpiente, Sofía. Y se te acercó a ti porque sabe que eres mi única debilidad. Te prohíbo que vuelvas a verlo. ¿Entiendes?». El tono autoritario, el regreso del Alejandro controlador, la hirió. «No tienes que gritarme. Yo no lo sabía. Y no puedes prohibirme nada». «Claro que puedo. Cuando se trata de tu seguridad, haré lo que sea necesario», rugió él. «Esto no es por mi seguridad, es por tu orgullo herido». «No soportas la idea de que alguien se me acerque», replicó ella, los viejos fantasmas de su relación resurgiendo. La pelea fue amarga y dolorosa. Ambos dijeron cosas de las que se arrepintieron al instante. Ella se encerró en su estudio, él en su despacho. La frágil paz se había roto. Pero esta vez era diferente. No podían soportar estar enfadados el uno con el otro. Un par de horas después, él fue a buscarla. La encontró llorando frente a un lienzo a medio pintar. Se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «Perdóname, Sofía», dijo con voz ronca. «Perdóname. No debí gritarte. Es solo que la idea de que él te toque, de que te haga daño, me vuelve loco. No puedo perderte. Eres todo para mí». Las lágrimas de ella se intensificaron, pero ahora eran de alivio. «Yo también lo siento. Fui una tonta. Debí haberme dado cuenta». «No, no lo fuiste.
Eres una persona buena y confías en la gente. Yo soy el que ha llenado nuestro mundo de monstruos de mi pasado, dijo él, secándole las lágrimas con sus pulgares. Pero te juro, Sofía, por mi vida, que no dejaré que nada te pase. Esa noche, hicieron el amor con una desesperación y una ternura que nunca antes habían alcanzado. Era una forma de reafirmar su vínculo, de aferrarse el uno al otro frente a la tormenta que se avecinaba. Al día siguiente, Alejandro triplicó la seguridad. Puso un guardaespaldas para Sofía, un hombre discreto llamado Javier, que la seguiría a todas partes. Al principio, Sofía se sintió asfixiada, pero entendió el miedo de Alejandro y lo aceptó. Ordóñez, al ver que su plan de seducción había fallado, decidió escalar. Sabía que no podía llegar a Sofía físicamente, así que decidió atacarla de otra manera. Empezó a difundir rumores en la prensa sensacionalista. Historias anónimas sobre la esposa trofeo de la Vega, insinuando que ella solo estaba con él por su dinero y que tenía amantes. Publicaron fotos de ella hablando con Marco en la gala, sacadas de contexto, haciéndolo parecer una cita secreta. Para Sofía, fue una pesadilla. La prensa la acosaba, la gente la juzgaba. Se sentía humillada y sucia. Alejandro estaba furioso. Usó todo su poder para aplastar las historias, amenazando con demandas millonarias a cada periódico que las publicara, pero el daño ya estaba hecho. Una noche, Sofía se derrumbó. No puedo más, Alejandro, sollozó en sus brazos. Odio esto. Odio en lo que se ha convertido mi vida. A veces pienso que sería mejor si me fuera. Así te dejarían en paz. Alejandro la sujetó por los hombros, obligándola a mirarlo. Sus ojos ardían con una intensidad feroz. Ni se te ocurra volver a decir eso. ¿Crees que me importa mi imperio? ¿Crees que me importa algo de todo esto sin ti? Eres el centro de mi universo, Sofía. Si te vas, todo se derrumba. Lucharemos contra esto juntos. Su declaración de amor, la más abierta y poderosa que le había hecho nunca, le dio la fuerza que necesitaba. Juntos, repitió ella. Pero Ordóñez no se detuvo. Si no podía romperlos desde fuera, lo haría desde dentro. Investigó el pasado de Sofía, buscando cualquier cosa que pudiera usar. Y la encontró. Descubrió que antes de la crisis de la empresa de su padre, Sofía había solicitado una beca para estudiar un máster de arte en París y se la habían concedido. Había renunciado a su sueño para salvar a su familia. Ordóñez vio su oportunidad. Falsificó una carta de aceptación para un programa de artistas en residencia en Florencia, uno de los más prestigiosos del mundo. Se la hizo llegar a Sofía de forma anónima. La carta parecía completamente auténtica. Cuando Sofía la leyó, su corazón se detuvo. Era su sueño hecho realidad, una oportunidad única en la vida. Pero llegó en el peor momento posible. Se la enseñó a Alejandro, con el corazón encogido. Él leyó la carta en silencio, su rostro inexpresivo. Es una oportunidad increíble, dijo ella en voz baja. Lo es, respondió él, su voz era extrañamente plana. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. No podría irme ahora. No contigo, con nosotros así. Él la miró, y ella vio un abismo de dolor en sus ojos, un miedo que él intentaba ocultar desesperadamente. Sofía, nunca te interpondría en el camino de tus sueños. Si esto es lo que quieres, te apoyaré. Pero es en Florencia, por un año, susurró ella. Un año no es toda la vida, dijo él, aunque cada palabra parecía costarle un mundo. Te esperaría. Sabía que era una trampa. En el momento en que leyó el nombre del programa, supo que era obra de Ordóñez. Había verificado con sus contactos y la lista de aceptados ya estaba cerrada, su nombre no estaba en ella. Ordóñez quería que ella se fuera. Quería separarlos, hacerlos sufrir durante un año, para luego darle el golpe final revelando el engaño, rompiéndole el corazón a Sofía en el proceso. Era un plan diabólico. Alejandro decidió jugar su juego, pero a su manera. Le dijo a Sofía que se tomara unos días para pensarlo. Mientras tanto, puso en marcha su propia contraofensiva.
Llamó a la directora del programa en Florencia, una mujer a la que conocía por sus donaciones al mundo del arte. Le explicó la situación. Y con una donación lo suficientemente grande como para construir una nueva ala en la academia, consiguió que crearan una plaza extra. Una plaza real para Sofía. La trampa de Ordóñez se convertiría en el sueño de Sofía. Unos días después, Sofía fue a hablar con Alejandro. Había tomado una decisión. No voy a ir, dijo firmemente. Mi sueño ya no está en Florencia. Mi sueño está aquí, contigo. Alejandro sintió una oleada de amor tan abrumadora que casi lo ahoga. La abrazó con fuerza. Te amo, Sofía. Dios, como te amo. Y yo a ti, Alejandro. Más de lo que nunca creí posible. Él le acarició el pelo. Entonces, ¿qué te parece si vamos a Florencia juntos? No por un año, sino por un mes. Una segunda luna de miel. Y mientras estemos allí, podrías tomar algunas clases en la academia. He hablado con ellos. Estarían encantados de tenerte. La cara de Sofía se iluminó con una alegría tan pura que le llenó el alma. Era la solución perfecta. Mientras tanto, Ordóñez esperaba que Sofía anunciara su partida. Esperaba ver a Alejandro destrozado. Pero los días pasaban y nada sucedía. Entonces, vio las noticias, el magnate Alejandro de la Vega y su esposa, la artista Sofía de la Vega, viajan a Florencia para una estancia de un mes. Su plan había fracasado estrepitosamente. La rabia lo consumió. La sutileza se había acabado. Si no podía separarlos, destruiría a uno de ellos. ¿Y sabía a quién? Mientras Alejandro y Sofía estaban en Florencia, viviendo su sueño, Ordóñez puso en marcha su plan final. Usando sus contactos en el bajo mundo, contrató a un equipo para que la secuestrara a su regreso. El día que volvían, el ambiente en el aeropuerto era caótico. Alejandro la rodeaba con el brazo, manteniéndola cerca. Su guardaespaldas, Javier, iba delante, abriéndoles paso. Pero los hombres de Ordóñez eran profesionales. Crearon una distracción, una pelea falsa al otro lado de la terminal que atrajo la atención de la seguridad. En la confusión, un hombre chocó con Sofía. Otro la agarró por detrás, le tapó la boca con un paño con cloroformo y, en cuestión de segundos, la metió en un vehículo de mantenimiento y desapareció. Alejandro se dio la vuelta al sentir que ella ya no estaba a su lado. Sofía, gritó. Pero ya era tarde. Solo vio cómo se cerraban las puertas de una furgoneta sin matrícula que aceleraba y se perdía en el tráfico. El mundo de Alejandro de la Vega se vino abajo. El pánico, un sentimiento que no había experimentado en décadas, lo paralizó por un instante. Fue un terror frío y absoluto. Luego, la adrenalina y la furia tomaron el control. Empezó a gritar órdenes, a llamar a la policía, a su jefe de seguridad, su mente calculadora trabajando a una velocidad febril. Pero debajo de la fría lógica, su corazón gritaba su nombre. Cuando Sofía despertó, estaba en una habitación oscura y húmeda. Le dolía la cabeza y estaba desorientada. Estaba atada a una silla. El pánico amenazó con ahogarla, pero la voz de Alejandro resonó en su mente: lucharemos contra esto juntos. Respiró hondo, tratando de controlar el miedo. Tenía que ser fuerte. Por él. Por ellos. La puerta se abrió y entró Víctor Ordóñez. Su sonrisa amable había desaparecido, reemplazada por una máscara de odio triunfante. Hola, Sofía. O debería decir, la debilidad de Alejandro de la Vega. Eres un cobarde, escupió ella. Atacar a una mujer porque no puedes vencer a un hombre. Su sonrisa se amplió. Oh, querida, aquí es donde te equivocas. Al tenerte a ti, ya lo he vencido. Le he arrancado el corazón. Ahora solo queda pisotearlo. El teléfono de Alejandro sonó. Era un número desconocido. De la Vega, gruñó Ordóñez. Imagino que echas de menos algo, o a alguien. Ordóñez. Si le has tocado un solo pelo, te encontraré y te mataré con mis propias manos, dijo Alejandro, su voz era un susurro letal. Amenazas, amenazas.
Tienes 24 horas, Alejandro. Vas a convocar una rueda de prensa. Vas a anunciar que me cedes el control total de la Vega Holdings. Te declararás incompetente y me nombrarás tu sucesor. Te humillarás ante el mundo. Si lo haces, tal vez te devuelva a tu esposa. Si no lo haces, o si llamas a la policía, ella pagará el precio. Y colgó. Alejandro se quedó mirando el teléfono. Ricardo, su asistente, estaba a su lado, pálido como un fantasma. Señor, no puede hacer eso. Es el trabajo de su vida. Alejandro lo miró, y por primera vez, Ricardo vio lágrimas en los ojos de su jefe. ¿De qué sirve un imperio de cenizas, Ricardo? Sin ella, todo es ceniza. Se giró hacia su equipo de seguridad. Quiero que rastreen esa llamada. Usen todos los recursos que tengamos. Pero prepárense para hacer lo que pide. La vida de mi esposa es lo único que importa. Mientras sus hombres trabajaban, Sofía no se quedó quieta. Observó a sus captores. Eran dos, además de Ordóñez. Estaban nerviosos. Se dio cuenta de que la habitación era un sótano, probablemente de un almacén abandonado por el olor a humedad y aceite. Vio un pequeño trozo de metal oxidado en el suelo, cerca de su silla. Con un movimiento lento y doloroso, empezó a mover la silla, centímetro a centímetro, hasta que pudo alcanzarlo con la punta de los dedos. Le llevó una hora, pero consiguió agarrarlo. Empezó a cerrar las cuerdas que ataban sus muñecas, el metal afilado cortando su piel, pero no le importaba. Mientras tanto, el equipo de Alejandro había triangulado la llamada a una zona industrial en las afueras de la ciudad. Estaban cerca. Alejandro no esperó a la policía. Se subió a su coche con Javier y otros dos de sus mejores hombres. Iban a entrar. Tengo un plan, dijo. Se dirigió solo a la rueda de prensa que había convocado apresuradamente. Las cámaras lo enfocaron. Se veía demacrado, pero decidido. Damas y caballeros, comenzó. Ordóñez estaba viendo la retransmisión en una televisión en el almacén, con una copa de champán en la mano, saboreando su victoria. En ese momento, Sofía consiguió cortar la última hebra de la cuerda. Sus manos estaban libres. Justo cuando Alejandro iba a empezar a hablar, a humillarse, el teléfono de Ordóñez sonó. Era su hombre de confianza. Señor, hay un problema. Hay un archivo, un virus, se está extendiendo por todos nuestros servidores. Está borrando todo. Nuestras cuentas en el extranjero, nuestros registros, todo. Era el plan de Alejandro. Mientras todos los ojos estaban puestos en él, su equipo de ciberseguridad había lanzado un ataque devastador contra el imperio oculto de Ordóñez. Ordóñez gritó de rabia. Se dio cuenta de que lo había engañado. Se giró hacia Sofía, con los ojos inyectados en sangre. Tú y tu maldito marido. Si yo caigo, tú vienes conmigo. Sacó una pistola y le apuntó. En ese instante, Sofía le arrojó la silla a las piernas, haciéndolo tropezar. Salió corriendo hacia la única puerta. Él disparó, pero la bala se estrelló contra la pared. Justo cuando ella abría la puerta, se encontró cara a cara con Alejandro. Él había aprovechado la distracción para entrar en el almacén. Sofía, gritó, y la apartó de un empujón justo cuando Ordóñez disparaba de nuevo. La bala rozó el brazo de Alejandro. Él gruñó de dolor pero no se detuvo. Se abalanzó sobre Ordóñez como una furia. La lucha fue brutal y corta. Alejandro, impulsado por la adrenalina y el amor, desarmó a Ordóñez y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, justo cuando la policía irrumpía en el lugar. En cuanto todo terminó, Alejandro corrió hacia Sofía. La abrazó con tanta fuerza que casi le rompió las costillas. Estás bien, repetía como un mantra, su rostro enterrado en el pelo de ella. Estoy bien, sollozó ella contra su pecho. Gracias a ti. Él la apartó para mirarla a la cara, sus manos acunando su rostro. Vio los cortes en sus muñecas. Besó cada una de ellas con una ternura infinita. No, mi valiente esposa. Gracias a ti.
Eres la mujer más fuerte que he conocido. La miró a los ojos, su alma entera expuesta en su mirada. Te amo, Sofía. Más que a mi vida. Y yo a ti, Alejandro. Te amo. Y allí, en medio del polvo y el caos de un almacén abandonado, se besaron. Y ese beso no era una tregua, ni una promesa. Era un hecho. Eran el uno del otro, forjados en el fuego y más fuertes que el acero. Epílogo. 5 años después. El sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales de la mansión, pero ya no caía sobre superficies frías y estériles. Ahora iluminaba un hogar. Había dibujos infantiles pegados en la nevera de la cocina, un castillo de bloques de construcción en medio de lo que antes era un salón formal y el sonido de risas infantiles que rebotaban en las paredes. Alejandro de la Vega entró por la puerta principal, pero ya no era el hombre de hielo que volvía a su mausoleo. Dejó su maletín a un lado, se aflojó la corbata y una enorme sonrisa transformó su rostro. ¿Dónde está mi familia?, llamó. 2 pequeños torbellinos corrieron a su encuentro desde el jardín. «Papá», gritaron al unísono. Alejandro levantó en brazos a Mateo, de 4 años, una copia en miniatura de sí mismo con los ojos color miel de su madre. Luego, le dio un beso en la frente a Isabella, de 3 años, que tenía el pelo castaño y ondulado de su madre y sus ojos grises y tormentosos. «Cuidado, van a derribarte», dijo una voz cálida desde la puerta del jardín. Sofía estaba allí, con una mancha de pintura azul en la mejilla y la sonrisa más hermosa que Alejandro había visto nunca. Se acercó y la besó, un beso profundo y familiar que todavía le aceleraba el corazón. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntó ella. «Largo», respondió él, sin soltarla. «Pero ahora que estoy aquí, está perfecto». Los 5 se sentaron en el césped del jardín. Alejandro jugaba con los niños, rodando por la hierba, haciendo ruidos de monstruo, completamente despojado de su antigua armadura de seriedad. Sofía los observaba desde una manta, con su cuaderno de bocetos en el regazo, dibujando la escena. Su galería de arte, que había abierto hacía 2 años, era un gran éxito. Era una artista respetada y una madre feliz. Habían renovado sus votos un año después del secuestro, en una ceremonia íntima en la villa de la Toscana, rodeado solo de su familia más cercana. Él le había entregado un anillo nuevo, y en lugar de un contrato, habían firmado un poema que ella había escrito sobre su viaje juntos. Su padre, Eduardo Rossi, ahora un abuelo feliz y orgulloso, dirigía la empresa familiar, que prosperaba gracias a una nueva asociación, esta vez basada en el respeto y el cariño familiar, con De la Vega Holdings. Esa tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Alejandro se sentó junto a Sofía, rodeándola con sus brazos mientras veían a sus hijos perseguir luciérnagas. «Nunca, ni en 1.000.000 de años, imaginé que podría ser tan feliz», susurró él en su oído. Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Nuestro comienzo fue un trato, un negocio frío. Pero míranos ahora. Construimos un imperio, pero no de dinero o poder». Él besó su sien. «¿Y de qué es nuestro imperio, señora de la Vega?». Sofía sonrió, mirando a sus hijos, a su hogar, al hombre que amaba. «Es un imperio de amor, Alejandro. Y es el único que importa». El camino que los unió fue una transacción forzada, una colisión entre el hielo y la calidez. Él pensó que la estaba comprando a ella, pero en realidad, estaba comprando su propia salvación. Ella pensó que estaba vendiendo su libertad, pero en realidad, estaba encontrando su verdadero destino. Descubrieron que el corazón más congelado puede aprender a arder con la llama del amor, y que los celos, esa emoción tan temida, a veces no es más que el miedo aterrador a perder la única luz en un mundo de oscuridad. Su historia no fue un cuento de hadas, fue una batalla, pero al final, ganaron la guerra y construyeron una paz más hermosa y duradera que cualquier imperio. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.